La información continúa. Por eso, más que información, contamos la historia. No queremos que nuestros hijos salgan delincuentes, queremos que ellos estudien. Y si no tienen capacidad para estar ahí, que renuncien, que les dé vergüenza. Las denuncias de los padres de familia son más que justificadas. Muchos de ellos se quejan que sus hijos no tienen maestros. Y es que no basta con tener un lugar o una escuela a la cual asistir. Es importante que esté el docente a cargo y que sobre todo tenga las calidades para garantizar que hay una educación pertinente y pues que les permita a ellos pasar a otro nivel de vida. Esto es parte de lo que los padres viven y lo consideran un calvario. 2 semanas prácticamente de inicio del ciclo escolar y aún están solicitando que lleguen maestros. Por supuesto, diferentes protestas en muchos centros escolares de Guatemala. En esta emisión también le hablaremos de un grupo de personas que ha sido rescatada, estas personas rescatadas allá en San Miguel Petapa. El Comando Antisecuestros de la PNC logró el rescate y también tendremos toda la polémica que ha ocurrido en torno al caso de Donald Trump y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Una relación tensa la que se vive. Usted tendrá todos los detalles a través de Telediario. ¿Comenzamos? Comenzamos. Sicarios matan a piloto y ayudante de la ruta 40R. Una de las víctimas deja 4 niños huérfanos. Operativos a nivel nacional permiten incautar dinero y drogas. Ministerio Público solicita antejuicio contra diputado Julio Antonio Juárez por crimen de periodistas en Mazatenango. Persisten quejas por falta de maestros en centros educativos. Investigan denuncias por supuestas presiones para comprar útiles en escuelas. Aumenta tensión entre México y Estados Unidos. Presidente Donald Trump asegura que reunión con su homólogo Peña Nieto habría sido estéril. El ciclo escolar inició con bombos y platillos. Lamentablemente, muchos estudiantes se enfrentan ya a diversos problemas. A las quejas por el mal estado de la infraestructura escolar hay que sumarle la falta de maestros, razón por la que hoy protestaron padres de familia y alumnos en la zona 18. Esta es la escuela Juan Pablo II, ubicada en la colonia El Limón, zona 18, cuyos alumnos y padres de familia bloquearon el paso por el Boulevard Los Olivos en demanda de maestros y mejoras a la infraestructura del centro educativo. De acuerdo con Ana Belis, madre de familia, la falta de maestros afecta a más de 200 alumnos. Señora, ¿cuántos maestros hacen falta en la escuela? 2. ¿De qué grados? ¿De qué grado no sé? Sexto y cuarto. Cuarto primaria y sexto primaria. Sí. ¿Aproximadamente cuántos niños estudian acá? ¿Cuántos niños más o menos? Como 200 niños. 200 niños. La dotación de pupitres es otra de las peticiones de los afectados. También necesitamos pupitres, necesitamos agua, porque los niños van al baño y no hay agua que tomar. Los niños sufren en esa escuelita.
por favor, necesitamos que también nos ayuden con pupitre, escritorio y nos ayuden con el agua, que es lo más ideal. De acuerdo con los afectados, se requieren 2 maestros de nivel primario y 1 de educación física, así como la remodelación de las instalaciones y la construcción de un muro perimetral. Además, indicaron que de no obtener respuesta favorable, volverán a bloquear el paso el próximo lunes. Pero no solo en la zona 18 hay problemas por falta de maestros. En la zona 16 los papás dieron un ultimátum al Ministerio de Educación. Sería una de las equivocaciones más grandes es tratar de cerrar la escuela. Pero si al final no hay maestros, sería lo mejor. Pero yo pienso que es una equivocación muy grande el cerrar las escuelas. Al contrario, deben de abrirse más escuelas. Desde el año pasado, los padres de familia solicitaron al Ministerio de Educación que les designaran maestros para la Escuela Oficial Hilda Alicia González de Falla, ubicada en la zona 16 capitalina. A la fecha siguen sin maestros. Es penoso por cuanto tenemos un año de vivir el mismo problema. Y no sé qué medidas pueda tomar el ministerio para resolver estos problemas. Pero lo justo es que si no tienen capacidad para ocupar los puestos que el Ministerio de Educación asigna, que renuncien. Tenemos el problema de cuarto y sexto, está la misma maestra. Los demás salones tienen su maestro. Al cuestionar a la directora de la referida, se negó a dar declaraciones ante la Cámara, pero dijo que todo estaba bien y que incluso hasta hacían falta niños para que designaran a un maestro más. Fíjese que en realidad es un problema, desde luego, la directora aduce de que hay maestros, pero entrando uno a las aulas se da cuenta que en realidad, al menos mi nieto está sacando, una profesora está sacando segundo y tercero, tengo entendido, y luego hay otra profesora que está sacando cuarto y quinto año, pues, ¿verdad? El cual no es debido así, pues, ¿verdad? Le suplicamos a las autoridades del ministerio, el cual tengan bien de tomar cartas en el asunto, ya que en realidad muchos padres de familia queremos ver si es posible hacer una manifestación, el cual no es debido, ¿verdad? Los padres de familia recordaron que durante el 2016, la encargada de limpieza era quien le asignaba ejercicios por la falta de maestros. Las quejas en contra de establecimientos públicos y privados continúan porque supuestamente están obligando a los padres de familia a comprar las listas de útiles escolares. Yo acabo de inscribir a mi hija a párvulos y para mí es algo injusto porque ella empezando el año escolar, su primer año de clases, y cuando me dan mi lista, cuando me dan la lista para ella, me doy cuenta de que piden un montón de cosas que yo digo que ella nunca va a utilizar. Por ejemplo, piden 200 hojas en blanco, tamaño oficio. Yo digo que todas esas hojas no las va a utilizar ella. Se las dan a los demás niños y para mí es algo injusto porque yo no tengo dinero para estar comprando cosas para los demás niños. Apenas si voy saliendo con lo que me piden para mi hija. Me pidieron 7 cuadernos de 100 hojas, varias cajas de plasticina, series de papel como arcoíris, lustre, construcción y hojas de foamy brillante. Esas hojas me salieron muy caras y yo no tenía el dinero para comprarlas. Madres de familia no han comprado los útiles escolares porque solo al pedir la cotización en alguna librería el monto oscila entre los 200 y 300 quetzales, dinero que no tienen. La verdad que no, señor. Fíjese que mi hijo está apenas en tercero primaria. Y fíjese que yo pensé ponerlo en un colegio, pero coticé y me salía demasiado caro. Vine yo y lo puse en una escuela. Y fíjese que incluso me están pidiendo una escoba. Imagínense, me están pidiendo una escoba a mí. Están pidiendo a cada niño cuántas escobas pueden tener. Entonces es demasiado lo que están pidiendo en cada lista.
Yo pensé que en una escuela me iba a salir menos y no, la lista es demasiado exagerada. Sin embargo, este tipo de abusos no solo ocurren en los centros educativos públicos, sino también en los colegios, porque los directivos amenazan con no dejar entrar a los estudiantes si no entregan los útiles en la fecha estipulada. Además, los padres deben cumplir con las marcas y los tamaños que piden. Para mí la verdad es bastante exagerado. Demasiado, porque primera vez que yo inscribo a mi hijo en un colegio, me dieron 2 listas, una de útiles escolares y la otra para lo que es limpieza. Pero es demasiado porque piden por galón el desinfectante, cloro, por paquetes de rollos de papel. Para mí que es exagerado y al poco tiempo vuelven a pedir más utensilios de limpieza. Si su niño estudia en una escuela pública, ponga mucha atención. Según la directora departamental de educación, ningún centro educativo de los niveles preprimario y primario debe pedir útiles porque ya se designó un presupuesto para que los pequeños tengan lo necesario. Y es que precisamente por este tipo de abusos que se cometen en los centros educativos, la DIACO ha recibido ya más de 50 denuncias en lo que va del año. La DIACO tiene un programa anual de verificación de muchas líneas de trabajo. Dentro de esas está lo que son colegios o centros educativos. A lo que va del año llevamos 52 quejas de establecimientos educativos, de alrededor de unas 500 en global que recibe la DIACO. Y de estas se están yendo a verificar tanto centros educativos públicos como privados, requiriéndoles toda la documentación necesaria para hacer los análisis si están cobrando lo que tienen autorizado por el Ministerio de Educación. Si se logra determinar alguna infracción como la que están manifestando los padres de familia, se trasladan al departamento jurídico donde corresponderá alguna sanción económica. Analista asegura que los padres de familia están en todo su derecho de denunciar, pero el Mineduc no cuenta con todos los fondos para dar gratuita la educación como se debe. El Estado tiene obligación de dar 9 años de educación gratuita y obligatoria. Esa gratuita lo señala muy claramente, pero el Ministerio cada año con esta entrega gratuita manda libros y textos, útiles escolares a las escuelas en diferentes lugares del país, pero estos a veces no son suficientes. Situación complicada en la que se vive en el inicio de este año y lamentablemente es el cuento de no acabar porque cada año se repite una historia similar. Sin embargo, nosotros tenemos que decirle, no se rinda, es importante que envíe a sus hijos a estudiar, que los envíe al centro educativo que usted considere adecuado. Hay escuelas en cada uno de los rincones de nuestro país, así que es importante que usted no se rinda y por supuesto sigamos apoyando la educación, que es la manera de cambiar el mundo. Y comprendemos que el presupuesto ya fue asignado para los diferentes centros educativos, pero mientras llegan los insumos a los centros, aunque sea hojas normales, que lleven sus hijos hojitas para ir anotando, porque si no, la educación, sin educación un pueblo no puede prosperar y Guatemala no va a salir adelante si nuestros hijos no se educan, así es que vamos todos a estudiar. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil ha rescatado esta tarde en un área de San Miguel Petapa a 21 personas de origen hindú y a 4 personas de origen nepalí. Samuel Orozco ha estado detrás de la noticia y nos enlazamos con él para que nos comente lo que ocurre a esta hora. Adelante, Samuel, buenas noches.
Muy buenas tardes, André Carías, y es que precisamente nosotros nos ubicamos en este sector. Tuvimos imágenes exclusivas a través de Telediario del momento donde ingresan las fuerzas especiales de antisecuestros para irrumpir en este lugar donde no sabían cómo los iban a esperar. Lo importante es que ya se han liberado a 25 personas con vida, pero también se habla de 3 capturas. Es el licenciado Stu Velasco, jefe de la División Especializada en Investigación Criminal DEIC, subdirector general, para que nos dé detalles. Buenas noches. Muchas gracias. Estamos hoy como Policía Nacional Civil con un rescate importante de 25 ciudadanos hindúes y nepalíes que permanecían secuestrados de hace varios días, por los cuales pedían $40,000. La intervención del Comando Antisecuestros de la PNC, de una forma estratégica y operativa, logra rescatarlos sanos y salvos. Algo importante, se recibe la denuncia hace algunas horas vía telefónica de Estados Unidos, y es así como la Policía Nacional Civil destaca unidades élite de investigación criminal, y logramos, después de 7 horas de investigación criminal y de trabajo táctico, incursionar en este inmueble que está a nuestras espaldas y lograr el rescate de 25 ciudadanos. Algo importante, Samuel, es la eficacia con que el Comando de Secuestros de la PNC logra intervenir, y sobre todo rescatamos la vida, la libertad de estas personas, y no permitimos el pago de ninguna cantidad de dinero. Tenemos 3 personas detenidas: José Manuel Juárez, Ramón Alberto y Santos Leonardo Som. Son estas personas integrantes de la estructura criminal de trata de personas y secuestradores que hoy están siendo detenidas bajo un operativo exitoso de la Policía Nacional Civil, con lo cual ratificamos el compromiso de dar seguridad y no escatimar ningún esfuerzo para construir una sociedad más segura. Muchísimas gracias, licenciado. Hay que mencionar aquí, por 3 personas de origen hindú se pedían $40,000 a cambio de no atentar contra su vida. Estamos hablando de Sukhwinder Sain, de Hardeep Sain y Lucky Sain. Ellos son de origen hindú, por los cuales se pedían $40,000. La situación aquí se tornó un poquito tensa, pero ya está controlada la situación según lo que ha reportado la Policía Nacional Civil. Andrea, allá en el estudio, si tienes alguna pregunta. Samuel, entendemos que la Policía Nacional Civil tiene a una persona intérprete para que del español pues logren conversar con estas personas de origen hindú y nepalí. ¿En dónde fueron secuestradas estas personas? ¿Ya han comentado los rescatados ahora en dónde los secuestraron estas personas que ya han sido ahora pues apresadas por las fuerzas de seguridad? Así es, lo primero fue darles una asistencia victimológica, darles alimentación, agua potable, y tenemos un intérprete que nos dice que habrían entrado hace una semana por la frontera probablemente de El Salvador, y que habían sido trasladados a este lugar hace 5 días. Manifiestan de que habían hecho llamadas a sus familiares de Estados Unidos pidiendo $40,000 vía transacciones monetarias, y esto no se permitió que sucediera debido a la intervención del Comando Antisecuestros. Muchísimas gracias. Entonces hemos conocido cómo de forma estratégica es que ellos pues han logrado comunicarse con estas personas. No he logrado ingresar por los lineamientos del Ministerio Público, sin embargo el licenciado Stu Velasco nos contaba las condiciones infrahumanas en las que ellos están aquí. No les daban de comer, no les daban agua y solamente los amedrentaba, que si no había dinero, no había libertad. Una pregunta de respuesta muy rápida. ¿Qué puede hacer el ciudadano guatemalteco que en esta hora nos está viendo si se enfrentara, ojalá Dios no lo quiera, pero si se enfrentara al secuestro de un familiar o un amigo? ¿Cuáles son los pasos que hay que dar? La denuncia ciudadana es el instrumento más poderoso que posee el ciudadano para combatir la impunidad, y la Policía Nacional Civil actúa a partir de una denuncia. La línea 1561 y 1574 y 110 de la PNC está habilitada, y si ocurre un secuestro en la familia, abóquense a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público, para que el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil y todas sus capacidades puedan lograr el rescate o dar un tratamiento adecuado al fenómeno del secuestro. Que sería entonces la primera estrategia de utilizar. Ya luego, de forma confidencial, se le darían las estrategias ya preliminares para evitar que entre en crisis y de esta forma no pueda ocasionar un incidente mayor y sea liberado con vida. Y para terminar, ¿cuál es el estado de salud de estas 25 personas?
Correcto, nosotros hemos visto cómo incluso algunos agentes entraron con unos paños, estamos hablando también con unas curitas por si estuvieran golpeadas, pero todo parece que ninguno tiene la necesidad de ser atendido por ningún socorrista. Fueron atendidos por los agentes que entraron. Ustedes se dieron cuenta en las imágenes exclusivas que tuvimos. Ellos irrumpen, sin embargo, lo primero que hacen es revisar la parte de arriba para que no se vayan a escapar los delincuentes, y luego ellos pues ya se encuentran bastante estables, solamente que ya comieron, les trajeron una ración poca por los días que tenían de no haber comido. Samuel Orozco, muchas gracias, y al licenciado Stu Velasco de la Policía Nacional Civil, también del Comando Antisecuestros, gracias por este reporte desde San Miguel Petapa. Vamos así a la pausa, ¿te parece? Pausa comercial y en breve siguen las noticias. Quédese con Telediario. En minutos, Ministerio Público solicita antejuicio contra diputado Julio Antonio Juárez por crimen de periodistas en Mazatenango. Además, aumenta tensión entre México y Estados Unidos por construcción de muro. Estamos de vuelta con más información. En la 16 Avenida y 10ª calle de la colonia Carabanchel, zona 11, ocurrió un ataque armado contra el piloto y ayudante de un bus de la ruta 40R. La Policía Nacional Civil confirmó que las víctimas fueron retenidas por presuntos pandilleros que tomaron el control del autobús en algún punto de la capital y en la citada dirección balearon a ambas personas. Este nuevo hecho de violencia está ligado a la extorsión por parte de grupos de pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Este jueves se realizaron varios operativos en diferentes puntos del país. El considerado el día como el más grande en lo que va del año. Los allanamientos fueron efectuados en la zona 1 de la capital, donde localizaron cápsulas con droga, cocaína y crack. Asimismo se realizaron en la zona 18, Santa Catarina Pinula, Barberena Santa Rosa, en la colonia Minerva, zona 11 de Misco, en la cual capturaron a 2 personas. Pero el más importante fue un predio en la zona 8 de Misco, donde localizaron 3 vehículos con doble fondo que contenían más de $152,000 en efectivo. ¿Se imagina circular por la calle y que de pronto su vehículo queda en el aire? Esto fue lo que ocurrió esta mañana en un sector de la zona 1. Mire tan macizo que se mira, no sirve eso. Peligroso por los carros también, ¿qué pasa? Ah, sí, mire pues. ¿Cómo no se fue el carrito ahí con la señora usted? Decenas de automovilistas se sorprendieron al ver cómo un vehículo quedaba suspendido en el aire sobre la 12 Avenida y la 10ª calle del centro histórico, luego de que se registrara un hundimiento sobre el asfalto del lugar. Y una señorita iba con su hija en el carro y ella por poco y se cae en el hoyo. Según vecinos de la zona 1 en la calle frente a la iglesia de Santo Domingo, se habían percatado de la inestabilidad en el lugar, pese al ancho del concreto. Desde octubre está el hundimiento inicial, ¿verdad? Se reportó varias veces. En el lugar se encontraron ladrillos que los vecinos aducen es parte de la historia de la capital. Hay varios túneles en la parte inferior de la zona 1 que conectan tanto Catedral, Congreso, la iglesia de Santo Domingo. Autoridades comentan qué pudo ocasionar este desplome del cemento, así como descubrieron los trabajos de reparación. Debido a que se trata de la fractura de una tubería de drenaje, esto a consecuencia del peso constante que circula por esta avenida. Es una de las avenidas más importantes del centro de nuestra ciudad y también es parte del área más antigua de nuestra ciudad. Este peso provocó esa fractura en esa tubería de drenaje y consecuentemente un socavamiento que llevó a la ruptura o fractura de la losa. Los salubristas nuevamente bloquearon varios puntos del país, expresando su descontento con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud. También queremos informar. 10 años más o menos. Cumplen con sus advertencias. Centenas de salubristas bloquearon al menos 10 puntos en el interior del país para exigir la recontratación de trabajadores del Ministerio de Salud, así como una petición para dialogar con las autoridades.
Pedimos la estabilidad laboral, que es donde concierne lo que usted dice, la recontratación a todo el personal que estaba trabajando. No nos oponemos a que entre nueva gente a trabajar, que entren, pero que no saquen a los que ya están trabajando. Es lo que nosotros peleamos, ¿verdad? Que haya abastecimiento en nuestros puestos de salud para poder atender a nuestra población, ya que en las áreas rurales son las más afectadas. El caos vehicular era bastante notorio, pues los puntos obstaculizados eran Jutiapa, kilómetro 20, ruta El Salvador; San Julián, Alta Verapaz, kilómetro 181 de la ruta Las Verapaces; La Ruidosa, Morales y Zabal en el kilómetro 245 de la ruta al Atlántico; en el cruce a Ipala, Chiquimula; Crucero La Virgen, Pajapita, San Marcos, en el kilómetro 247 de la ruta a suroccidente; Salamá, Baja Verapaz, kilómetro 132 de la ruta a Las Verapaces; El Zarco, Santa Cruz, Muloá, Retaluleu, kilómetro 178 de la ruta suroccidente; y Chupol, Chichicastenango, Quiché, kilómetro 109 de la ruta interamericana. Al mediodía, los inconformes dialogaron con oficiales de la PDH y la PNC para liberar las vías. La presencia de nosotros se debe para darles un tipo de hacer presencia para que las cosas salgan bien. Los señores salubristas pues haciendo su presión para que los oiga el ministro, y nosotros como derechos humanos pues participando juntamente con la autoridad uniformada para tratar de llevar un nivel en que se mantenga esto. Los salubristas esperan obtener pronto una respuesta, de lo contrario paralizarán sus servicios y habrán más bloqueos. Y es que pese al anuncio de retomar el diálogo este viernes para solucionar la problemática en el sistema de salud con sindicatos de esta cartera, nuevamente salieron a las calles para bloquear algunos puntos del país. Y esta es la respuesta del ministerio ante tales demandas. Y hemos sido muy claros respecto a algunos planteamientos en que en este momento no hay ni ha existido destituciones ni despidos masivos. Estamos, como en todos los años, al inicio de cada año, en procesos de recontratación. Debemos recontratar alrededor de 30.000 personas. Hemos estimado que el 98% de estas personas serán recontratadas. Aquellas que no serán recontratadas es un número mínimo y son las personas que quizá no han cumplido con perfil o con nivel de desempeño en el año anterior. De ahí nosotros hemos estado, pues hicimos una convocatoria a reactivar una reunión bipartita para también reactivar la Junta Mixta para el día de mañana con el sindicato mayoritario, así que esperamos que prevalezca el diálogo por sobre los bloqueos. Quédese con nosotros, una breve pausa y estamos de vuelta. Por su parte, el Estado guatemalteco considera que la población no debe alarmarse por las políticas migratorias entre Estados Unidos, México y la región de América Central, pese a las acciones que el presidente Donald Trump ha iniciado a tomar. Las noticias han sido tan, llamémosle, violentas con todas las medidas que anunció, que yo llamaría a que seamos responsables en lo que comuniquemos, porque si nosotros somos alarmistas, si reaccionamos a las declaraciones del presidente estos 3 días, lo que vamos a causar es una sensación de pánico. Tenemos que estar calmados. Mientras tanto, Guatemala buscará por medio de la política exterior acercamientos con el gobierno de México y Estados Unidos. Indudablemente el canciller de la República, independientemente de las declaraciones que han surgido el día de hoy, ya tiene una cita confirmada con el canciller Videgaray para una próxima fecha. No recuerdo ahorita la cita, pero es a las 5 de la tarde. Agregó que Guatemala recibe 2 vuelos diarios de martes a viernes con personas deportadas. Ni Guatemala tiene las capacidades de recepción, ni Estados Unidos los fondos para más aviones, y todo se reduce a capacidades financieras, aseguró. El muro ya existe. Lo que existe es una barda. Ustedes lo han podido ver en las noticias. Y lo que están proponiendo es una estructura prefabricada de concreto, pero muro ya hay. Y entonces en los lugares donde no hay muro, o está el Río Grande, o están
las montañas y los riscos inhóspitos donde no se puede construir. Entonces, yo creo que esto también es importante de ver, porque nos dejamos llevar por un anuncio cuando de hecho ya existe ese muro. En ese sentido, las autoridades argumentaron que el Gabinete de Desarrollo buscará crear las condiciones adecuadas de la población guatemalteca y evite migrar. Esto es apenas el inicio, seguramente seguirá generándose noticias del país del norte. Apenas a una semana de la toma de posesión de Trump, bueno, ya se están dando todas estas reacciones a nivel de la región, principalmente México y la región de América Latina. Cuba también no se queda atrás, ya sí. Raúl Castro se ha pronunciado. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos presentándole el tema de la semana, la trata de personas. ¿Sabía usted que las estructuras criminales amenazan a las víctimas con matar a su familia si mantienen comunicación o bien si escapan del lugar donde se encuentran recluidos? Existen diferentes mecanismos de retención. Por ejemplo, una niña que es reclutada en Petén nunca va a ser explotada en Petén, va a ser explotada en Mazatenango o va a ser explotada en Escuintla. Hay un corrimiento, las que son reclutadas o captadas en Escuintla van a ser explotadas en otro punto del país. Entonces hay una movilización de las niñas para evitar que ellas tengan recursos a dónde acudir. Lo segundo es que muchas de las niñas entregan su información a la persona que las tiene captadas, información muy sensible, números telefónicos, nombres de hermanos, de familiares. Entonces, el rapto a través de la intimidación y la amenaza. Las investigaciones han determinado que las pequeñas que son raptadas para ser explotadas de forma sexual o laboral pasan mucho tiempo siendo víctimas sin decir nada, porque son amenazadas por los cabecillas de las pandillas. Hay una segunda etapa después de esta amenaza de intimidación, donde han llegado a tal nivel a las niñas, tanto en el consumo de drogas como en el manejo de la sexualidad, que se quedan atrapadas sin que necesariamente medie una amenaza o una intimidación. Simplemente ya han sido absorbidas por el mismo sistema y ellas mismas ya no buscan salir de esa situación porque las han llevado a un nivel de desvalorización y de cooptación que no les permite encontrar recursos disponibles para poder buscar otras alternativas de vida. Cuando estas pequeñas son recuperadas, forcejean con las autoridades policiales cuando son rescatadas, esto por el mismo miedo que han sembrado en ellas. Y por otro lado, piensan que luego de estar hasta con 10 hombres a diario, nadie las va a valorar. Esos casos son de gran impacto, pero de igual manera tenemos el caso del reciente debate realizado del concejal de Chiquimula, donde era una niña de apenas 8 años que ya había sido negociada por la madre y donde el individuo de más de 60 años ya había pagado el motel o el autotel para tener relaciones con la niña. Quizás lo más impactante es cuando encontramos casos donde los mismos funcionarios públicos tienen una participación directa no solo en tráfico de influencias, sino que también en explotación sexual de las niñas. Casi la mayoría de niñas que llega a la explotación sexual en algún momento ha sido víctima también de violencia sexual. Cuando también hablaba sobre traumas, algo que en algún momento a ellas les afecta es después identificar que ellas fueron usadas como objeto, ¿sí? Es algo que en algún momento ellas impacta mucho
al verse que ellas fueron tomadas como víctimas como objetos sexuales, ¿verdad? Algo que lastima mucho es su autoestima también, el reconocer y a la par que se sienten ellas culpables de la situación que atravesaron. Difícil situación la que atraviesan muchos niños, muchos adolescentes, incluso ya jóvenes y adultos cuando son reclutados para la trata de personas. Lo importante es romper el miedo a hablar. El momento en el que ocurre un ofrecimiento extraño, ese es el momento de realizar la denuncia y de esta manera romper con este círculo que puede arrastrarle por años y llevarle a una vida que definitivamente no es de las mejores condiciones. Como decía nuestro ya fallecido compañero Irwin Castro, denúncialo. Vamos a la pausa, ya volvemos. Esta noticia no va a ser de su agrado, pero se la tenemos que compartir. Prepare su bolsillo porque la tarifa de energía eléctrica tendrá un aumento. Autoridades del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, prevén que la tarifa eléctrica social desaparezca por una pérdida de alrededor de 1.100 millones de quetzales durante los años 2015 y 2016, razón por la que muchos guatemaltecos ya no contarían con este subsidio. Las empresas eléctricas municipales tienen un adeudo, en este caso, con el instituto de 1.900 millones, que nos sitúa prácticamente en 3.000 millones. ¿Qué institución puede aguantar pérdidas de este nivel? Por ello es que se decide hacer un recorte en el subsidio buscando una graduabilidad. La tarifa social aplica para las personas que consumen menos de 100 kilovatios, según la Ley General de Electricidad. El Ministerio de Gobernación se refirió a la seguridad que debe prestar a la población guatemalteca, pero principalmente a los alcaldes que han sido víctimas en los últimos días. Nosotros hemos recibido 8 solicitudes, 6 fueron autorizadas, una está en trámite en el sentido de que su análisis de riesgo está en desarrollo y la otra está pendiente de atenderla. A los que han solicitado y a quienes se les ha realizado su análisis de riesgo y se determina de que sí se encuentran en una situación vulnerable, se les ha brindado la seguridad. Adicionalmente, los comisarios y los jefes de distrito con algunos alcaldes han coordinado acciones de carácter preventiva, tanto personal como perimetral, en favor de los alcaldes. Hacemos un corte y ya estaremos de regreso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo de los deportes en Telediario. Así se jugará la jornada del fin de semana. Partidos el sábado y el domingo. Así se viene la jornada número 3 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemalteco para el fin de semana. Día sábado a las 6 de la tarde, 18 horas, Comunicaciones recibe al equipo de Petapa. Mientras que la jornada se traslada para el día domingo a las 11 de la mañana, cuando el equipo de Mictlán recibe al equipo de Malacateco. Siempre a las 11 de la mañana, pero con 30 minutos, Antigua GFC recibe al equipo de Municipal. A las 12 del mediodía, siempre el día domingo, Marquense ante el equipo de Xarajumario Campo Seco. A las 2 de la tarde, con 30 minutos, Guastatoya ante el equipo de Cobán Imperial, y a las 3 de la tarde Carchá recibe al equipo de los Venados de Suchitepeque. Buenas noches, Pedrito. Así, pero no encestaba. Buenas noches, le dejamos en compañía de Combate. Aida, adelante.